Muy buenos días tengan todos mis hermanos, qué gran bendición poder compartir una semana más, un inicio más que Dios nos da para poder estar en presencia suya, poder estar también en crecimiento de su palabra. Voy a pedirle a todos que me acompañen para poder orar primeramente, para dejar todo este servicio en manos del Señor. Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque nos da la bendición de poder estar una mañana más comenzando esta semana, Dios mío, y poder crecer espiritualmente, Señor. Te queremos pedir para que todo lo que hagamos, Señor, pueda ser dirigido por ti. Y gracias te damos, Señor, por todo. En nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, y voy a invitarles a que con gozo y alegría en nuestros corazones podamos entonar el canto. Dulces promesas son las del Señor. Cantemos. Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Él sin pecado fue puro en verdad, Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Dulce y tierno amor Cristo mostró, por su muerte en la cruz la vida nos dio. Al que errado va perdonará, y a los que le aman fiel pastor Él será. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Oye su voz de amor, ven a mí. Si cansado andas hay descanso allí. Fiel su palabra es firme sin par. Cristo grande gozo y paz a ti quiere dar. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Amén. Y luego de haber tenido este hermoso canto, quedamos con el mensaje de esta mañana con nuestro copastor, don Elmer Artavio. Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Es un verdadero gozo, placer estar con ustedes una vez más. Y reciban un saludo muy fraternal de parte de la Primera Iglesia Bautista Jerusalén de Barrio Cristóbal Colón. Créanos que nos hace mucha falta y esperamos en el Señor que esto pase muy pronto para volvernos a estar reuniendo como normalmente lo hacíamos, pero por mientras debemos de quedarnos en casa. Vamos a empezar y pido que me acompañen en la oración. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante de ti estoy dándote las gracias por la bendición de escudriñar tu palabra. Pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu tome control absoluto de todo lo que se va a hacer acá. Todo sea para tu honra y tu gloria. Él sea mi guiador. Y ruego, mi Dios, que tú nos ayudes para poner por obra todo lo que aprendamos en esta mañana, Señor. Gracias te doy por todo y pido estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, la lección de esta mañana la he titulado La senda de la promesa de Dios a Abraham. Y en la lección pasada vimos que Dios hizo una promesa a Abraham. Dios le dijo a Abraham que iba a ser de él una nación muy grande, tan grande que su descendencia iba a ser incontable, iba a ser como las estrellas del cielo, incontable. Y vimos que Dios materializó esa promesa por medio de un hijo que le dio a Abraham, llamado Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa y vemos que Dios cumplió su promesa con Abraham, dándole un hijo llamado Isaac. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar y para eso quiero que me acompañen a la lectura. Vamos a ir a Génesis 25, versículos 19 y versículo 20. Génesis 25, versículos 19 y versículo 20, y así dice la preciosa palabra de nuestro Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Muy bien, hermanos, como vemos y les dije anteriormente,
Dios cumplió su promesa con Abraham dándole un hijo llamado Isaac. Pasan los años y vemos que ahora Isaac, a los 40 años, toma como mujer a Rebeca. Y Rebeca era estéril. Dice la Biblia en Génesis 25, versículo 21, que lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y la aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y dice la Biblia, hermanos, ahí en los versículos siguientes, dice que dentro del vientre de Rebeca había como una especie de guerra, porque eran dos hijos, eran gemelos. Y dice la Biblia que había como una especie de guerra entre ellos, y Rebeca fue y consultó a Jehová a ver qué era el asunto. Y Jehová le dijo, bueno, es que dentro de tu vientre hay dos pueblos y están peleando. Uno será más fuerte que el otro. Y también le dijo, y el primogénito servirá a su otro hermano. Y hermanos, la Biblia nos enseña que Rebeca dio a luz, y dio a luz efectivamente dos hijos. Dio a luz a Esaú, que es el primogénito. Y dice la Biblia que tuvo a Esaú, y Jacob, que fue el siguiente hijo, dice la Biblia que él nació agarrado del talón de su hermano. Imagínense la pelea que había en ese vientre, hermanos, que dicen que Jacob venía agarrado, asido del talón del pie de su hermano. Entonces vemos, hermanos, que sí, le dio a Rebeca, que era estéril, dos hijos, Esaú, el primogénito, y Jacob. Y vemos, y la Biblia nos enseña, hermanos, que el tiempo fue pasando y los hijos fueron creciendo. Y en Génesis capítulo 25, versículo 27 dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces vemos que Esaú, el primogénito, dice la Biblia, que era diestro en la casa, pero Jacob era un hombre quieto que le gustaba habitar en tiendas. Y aquí sucede algo en el siguiente versículo, hermanos, que yo quiero llamar a la atención a cada uno de nosotros. En el versículo 28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hermanos, es algo que nosotros debemos tener muy presente. No es correcto que usted y yo como padres hagamos distinción o preferencia de hijos. Aquí vemos que Isaac prefería ¿a quién? A Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca, dicen que Rebeca prefería a Jacob. Y esto, hermanos, cuando hacemos preferencia entre hijos, eso va a traer problemas. Todo tiene su consecuencia, y créame que eso va a traer problemas. Más adelante vamos a ver el problema que trajo en el hogar de Isaac y de Rebeca. Muy bien, seguimos. Dice la Biblia, ahí en Génesis 25, del versículo 29 en adelante, se nos narra de que Esaú fue a cazar, andaba cazando, y un día regresando de casa venía muy cansado, y no solo venía cansado, sino que venía también hambriento. Y dice que cuando llegó a casa encontró que Jacob, su hermano, había cocinado un guiso. Y Esaú se acercó a Jacob y dijo, dame de comer. Y Jacob le dijo, no, si tú quieres de lo que yo tengo, véndeme tu primogenitura. Y dice la Biblia, en esos siguientes versículos, que Esaú menospreció su primogenitura y se la vendió a Jacob por un plato de guiso, hermanos. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque el ser el primogénito le daba el derecho a Esaú de tomar parte o de ser heredero de absolutamente todo lo que Isaac, su padre, tenía. Prácticamente podemos decir que Esaú se iba a quedar con todo cuando Isaac ya no estuviese. Esaú se iba a quedar con todo y Jacob iba a quedar con nada. Y esa era la bendición o el privilegio de ser el primogénito. Sin embargo, Esaú no tomó en cuenta esto, y Esaú simple y sencillamente, por saciar su hambre, vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Esto va a traer consecuencias que posteriormente vamos a ver, hermanos. Siguió pasando el tiempo, y dice la Biblia en Génesis 26, versículo 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham,
Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Sí, hermanos, había una gran hambre y Isaac tenía que proveer para los suyos. Y Isaac decidió ir a tierra del rey Abimelech, rey de los filisteos, ahí en Gerar. Y dice la Biblia que estando él en Gerar, Dios habló con él y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en Gerar, habita como forastero ahí en Gerar hasta que yo te avise. Y efectivamente, hermanos, en el versículo 5 leemos que dice: por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac, ¿en qué dice? En Gerar, hermanos. Habitó ahí. Y hay algo muy importante acá. Recordemos que cuando Dios hizo promesa a Abraham, Dios le dijo que él iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Veamos aquí en estos versículos lo que Dios le dice a Isaac cuando le dice, lo que Dios le dice a Isaac cuando estaba en Gerar. Dios le hizo promesa a Isaac también en Gerar, y en Génesis 26, versículo 3 en adelante dice lo siguiente, hermanos: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, escúcheme bien, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Imagínense, hermanos, prácticamente es la misma bendición que Dios le ofreció a Abraham, ahora se le está ofreciendo al hijo de Abraham, a Isaac. Las mismas bendiciones. Y dicen, hermanos, que la Biblia, que Isaac quedó en Gerar y Dios le bendijo grandemente, porque Isaac también fue obediente a la palabra de Dios. Dios le dijo: quédate en Gerar, y él no vayas a Egipto, y él efectivamente se quedó en Gerar. Su obediencia dio como resultado bendición de Dios. Dios lo bendijo y Dios lo prosperó enormemente, hermanos. Si vemos ahí mismo en el capítulo 26 de Génesis, en el versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra, cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron, ¿qué dice ahí? Le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra por causa de la envidia que tenían con Isaac. Y la prosperidad de Isaac fue tan grande que llegó el momento en que el mismo rey Abimelech le dijo a Isaac: mira, necesito que tú ya nos dejes, porque ya tenían temor de él, estaba llegando a ser un hombre muy poderoso. Y efectivamente lo dejaron ir, lo expulsaron de sus tierras. Y los años pasaron, hermanos, y en Génesis 27 vemos que la Biblia en el versículo 1 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y efectivamente, hermanos, eso es lo que Isaac quería, porque Esaú era su hijo mayor, su primogénito. Y le dijo: bueno, toma todas tus armas, vete al campo, caza para mí, y hazme un guisado como a mí me gusta, para que yo dámelo de comer, para que después de esto yo te bendiga, porque no sé cuándo será el día de mi muerte. Y efectivamente Isaac
Después de haberle dado la orden a su hijo Esaú, Esaú salió hacia el campo a buscar caza. Resulta ser, hermanos, que cuando Isaac estaba hablando con Esaú, Rebeca, su esposa, escuchó todo lo que ellos conversaron. Escuchó todo lo que ellos conversaron. Y recuerden lo que leímos en los versículos anteriores. ¿A quién amaba más Isaac? Isaac amaba más a Esaú. ¿Pero a quién amaba más Rebeca? Rebeca amaba más a Jacob. Y resulta ser que Rebeca, escuchando esa conversación, mandó a llamar a Jacob y dijo: hijo mío, ven, ve y tráeme 2 cabritos del rebaño para cocinarlos, dáselo de comer a tu padre para que él te pueda bendecir. Y Jacob le dice: madre, pero mi padre se va a dar cuenta que yo no soy Esaú, y en lugar de traer bendición para mí, puede que traiga maldición. Imagínense el amor de su madre Rebeca, que ella le dijo: sea tu maldición sobre mí, anda, ve y como te ordeno. Y efectivamente Jacob fue, hermanos, y trajo 2 cabritos del rebaño para cocinarlo y dárselo a su padre Isaac. Jacob le dice a su madre: madre, pero mi padre se va a dar cuenta que yo no soy Esaú, porque Esaú es velludo y yo soy lampiño. Y vean las ideas de su madre, que su madre agarró la piel de los cabritos y la puso en los brazos de Jacob para engañar así a Isaac. Y efectivamente cocinaron, y llegó Jacob y se presentó delante de su padre, y su padre le dice: ¿quién está ahí? Esaú, engañándolo. Esaú. Y dice su padre Isaac: ¿qué? Pero la voz que yo escucho no es la voz de Esaú, yo escucho la voz de Jacob. Y dice Jacob: no soy yo, padre, Esaú. Y el padre, aún desconfiado, le dice: ven, acércate a mí para palparte. Y empezó a palpar las manos de Jacob. Y dijo Isaac: escucho la voz de Jacob, pero los brazos son los brazos de Esaú. Dame de comer para después bendecirte. Y así efectivamente fue, hermanos. Jacob le dio de comer a su padre y después su padre lo bendijo. Al tiempo llegó Esaú de su casa y preparó comida para llevarle a su padre, para que su padre le bendiciera. Y cuando llegó Esaú con la comida, Isaac le dice: no, pero ya yo bendije, ya yo te bendije. Y Esaú dice: no, yo hasta ahora vengo. Esaú, hermanos, cuando se dio cuenta del engaño, se molestó, lloró amargamente y se molestó grandemente. Tal fue su molestia que Jacob, su hermano, tuvo que huir por un tiempo de la presencia de él. Y eso es lo que queremos recalcar en esta mañana, hacer una comparación para nosotros, hermanos. Nosotros debemos tener cuidado de no hacer preferencia con nuestros hijos. Isaac y Rebeca lo hicieron, y vean las consecuencias de esa preferencia. 2 hermanos molestos, a tal punto que uno tuvo que huir del otro por temor a que lo matasen. Así es, hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque estas preferencias traen problemas. Tarde o temprano traerán problemas. Así es, hermanos. Resulta ser que sigue pasando el tiempo y Jacob llega y conoce a quien es su esposa. Vemos ahí en Génesis 27, versículos 6 y 10, para hacer la referencia, de 6 al 10 dice: entonces Rebeca habló con Jacob su hijo diciendo: he aquí que he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, y la historia que ya les conté, y Rebeca hizo que Jacob suplantara o tomara el campo de su hermano Esaú. En Génesis 28 encontramos en el versículo 12 y 15
que Jacob, ya el tiempo ha pasado, dice aquí, versículo 12 al 15 de Génesis 28, y dice lo siguiente: y soñó, hablando de Jacob, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Imagínense, hermano, prácticamente le está dando a Jacob, Jehová le está dando a Jacob la misma bendición que le dio primeramente a su abuelo Abraham, luego a su padre Isaac. Ahora le toca a Jacob la bendición. Y aquí hay algo muy importante que debemos recalcar, hermanos. Qué importante es que usted y yo como padres nos preocupemos de darle una herencia exitosa a nuestros hijos. Y la mejor herencia que usted y yo como padres le podemos dar a nuestros hijos es guiarlos a los pies de Cristo Jesús. La mejor herencia que usted y yo como padres podemos darle a nuestros hijos es que ellos tengan salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí vemos este ejemplo. Abraham, en principio, él, bueno, hasta se le conoce como el padre de la fe, imagínense. Él era un hombre de mucha fe, y Abraham se preocupó para transmitir esa fe a su hijo Isaac. Abraham se preocupó para que esa fe que él tenía, Isaac la heredara. Y eso se hace con el ejemplo, hermanos. Con el ejemplo es la mejor manera de transmitir las cosas a nuestros hijos. Isaac vio el ejemplo en su padre Abraham, y Isaac abrazó la fe de su padre Abraham. Y posteriormente vemos ahora que Isaac también se preocupó por abrazar esa fe, no solo abrazarla, sino que ponerla en práctica, y no solo ponerla en práctica, sino también compartirla con su hijo Jacob. Jacob también abrazó la fe de su padre Isaac. Entonces vemos qué importante, hermanos, es, aquí hay prácticamente 2 generaciones ya abrazando la fe de Abraham. Es importante que usted y yo, hermanos, procuremos, luchemos, y con el ejemplo enseñemos a nuestros hijos a abrazar, no solo abrazar, sino poner en práctica y ejecutar la fe en Cristo Jesús. Quería hacer un paréntesis en esta parte porque creo que esto es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos ese cuidado de heredar a nuestros hijos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Debemos de guiarlos, hermanos, para que cuando ellos tengan uso de razón, reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, y así la fe vaya de una generación a otra, de una generación a otra, como ocurrió con Timoteo también, hermanos. Siguiendo aquí en el versículo 15 de Génesis 28, veamos lo que Dios también le promete a Jacob. Le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esto por razón del sueño que tuvo con Dios. Y hermanos, Jacob conoció a su esposa Raquel y a Lea, y tuvo 12 hijos. 12 hijos tuvo Jacob. El menor de ellos, José, lo tuvo ya en su vejez, y dice la Biblia que José, el hijo menor, el cumiche, como dice uno, ¿verdad?, era el preferido de Jacob. Veamos qué curioso, hermanos.
Jacob está arrastrando lo de sus padres, Isaac y Rebeca, porque ellos tenían preferencia para sus hijos. Ahora Jacob llega, tiene 12 hijos, tiene al menor en su vejez, al cual llamó José, y dice la Biblia que prefería a José antes que a sus otros hermanos. Y esto, hermanos, trae otra vez consecuencias. Los hermanos de José, sus 11 hermanos, tuvieron envidia de José. Y no solo tuvieron envidia de José, sino que se molestaron a tal manera o a tal punto, hermanos y amigos, que lo vendieron a unos mercaderes medianitas. Se lo vendieron a ellos y ellos lo llevaron hasta Egipto. En Egipto, José fue prosperado y bendecido por Dios. 20 años después de esto, hubo una gran hambre en toda la tierra y Jacob, junto con sus hijos y su familia, se vio obligado, por el asunto del hambre, se vio obligado a descender a Egipto, donde estaba su hijo José. Y dice la Biblia que José los recibió y los prosperó. Pero resulta que pasó el tiempo y murió Jacob y posteriormente murió José. Y reinó en Egipto un rey que no conocía a José. Y este rey, al ver al pueblo hebreo crecer mucho, entró en el temor. Dice, son muchos este pueblo y son muy fuertes. No vaya a ser que se unan a nuestros enemigos y después vengan en contra nuestra. Voy a destruirlos. ¿Y cómo dio destruirlos? Los metió en esclavitud. Y dio la orden de que todo varón hebreo que naciese, lo matasen. Con esto, él pretendió detener el auge del pueblo hebreo. Hermanos y amigos, aquí Israel, que es el nombre que posteriormente se le dio a Jacob, Israel entró en esclavitud con los egipcios. Hemos visto que a través de Abraham, posteriormente Isaac y ahora Jacob, viene la senda de la promesa de Dios con Abraham, que es el título de la lección. La senda de la promesa de Dios con Abraham. Ahí viene la senda, y esa senda y esa promesa viene desde el principio de Génesis, donde Dios dijo que iba a mandar un redentor. Y así fue, hermanos. Posteriormente Dios mandó a un redentor, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el cual vino a deshacer las obras de Satanás. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y así es, querido amigo y amiga que nos escucha en esta mañana. Dios ha venido, el Hijo de Dios Jesucristo ha venido para que usted tenga vida eterna en Él, vida en abundancia, y Él la quiere entregar a ti, pero tú la puedes recibir única y exclusivamente si tú entregas tu vida a Él, si lo recibes como tu único y suficiente Salvador personal. Por eso en esta mañana, si tu decisión es esa, de querer recibir a Cristo como Salvador personal, yo quiero que usted me acompañe en esta pequeña oración. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estoy delante de ti y reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido que me perdones y ahora invito a tu Hijo Jesucristo para que viva en mí y lo recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo Jesús. Amén. Amiga y amigo, si usted me acompañó en esta oración, déjeme decirle que 1 Corintios 5:17 dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú eres ahora no solo fuiste formado por Cristo, sino que ahora eres un hijo de Dios. Y nosotros en esta mañana queremos guiarte de la mejor manera, enseñarte detalladamente la decisión que tomaste. Por eso hay unos números aquí en pantalla a los cuales usted puede llamar para que nosotros con todo el gusto y placer y gozo le enseñemos la decisión que usted acaba de tomar detalladamente. Llámenos
porque queremos conocer de ti. Dios los bendiga y que la paz de Dios continúe sobre cada uno de ustedes. Amén.